Muy buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. El desempleo bajó a niveles de un solo dígito. El DANE reveló que la desocupación está ahora por debajo del 10%, algo que no se veía desde hace 4 años. Analizaremos las cifras con Iván Jaramillo, director del Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario. Arranca y avanza el proyecto de ley sobre criptomonedas. La plenaria de la Cámara aprobó una iniciativa para regular el funcionamiento de las plataformas de intercambio de criptoactivos. Con Alejandro Beltrán, experto en el tema, hablaremos de los alcances de este proyecto. Hidroituango entra a operación comercial. Aunque la CREG no se ha pronunciado, la hidroeléctrica más grande del país estaría ya lista para generar energía y salvarse de una multimillonaria multa. Les contaremos los últimos avances de este tema. Y comenzamos esta emisión de Signo Pesos hablando de una buena noticia que entregó hoy el DANE. El desempleo cayó en octubre a niveles de un solo dígito. Fue del 9,7% exactamente la tasa de desocupación al cierre del mes pasado. Veamos algunas de las explicaciones entregadas esta mañana por Leonardo Trujillo, subdirector del DANE. Como vemos los históricos desde octubre de 2014 hasta octubre de 2022, la tasa global de participación viene creciendo, igualando los niveles que teníamos antes de prepandemia. Aquí está la caída por pandemia y hemos llegado ahorita en octubre de 2022 a una tasa de participación del 64%. En cuanto a la tasa de ocupación, hay un comportamiento similar, la caída en pandemia, y ahora tenemos que hay una recuperación que ya está por el 57.7% de la tasa de ocupación. Y en cuanto a la tasa de desocupados, vemos aquí un comportamiento hacia la baja y ya hemos llegado a una cifra de un dígito de 9.7%. Si ustedes miran, un nivel similar no lo teníamos hasta antes de pandemia. O sea, aquí tenemos el incremento de la tasa de desempleo en pandemia, que fue como inicios del 2020, y digamos que una tasa similar al 9.7% sería la que tenemos aquí en octubre de 2018, que es del 9.4%. O sea que prácticamente desde octubre 2018 no teníamos un nivel de tasa de desocupación similar. Las ciudades que más tasa de desempleo presentan son Quibdó con el 24.4%, Ibagué con el 17.5% y Riohacha con el 16.7%. Recordemos que para estas 23 ciudades la tasa de desempleo global es del 10.7%, lo cual muestra pues unos porcentajes mucho más altos para estas 3 ciudades, Quibdó, Ibagué y Riohacha, que el promedio nacional. Y tenemos también unas tasas bajas, las 3 más bajas para Bucaramanga con su área metropolitana 9.5%, Pereira y su área metropolitana 9.4% y Manizales y su área metropolitana 9.0%. Y para analizar el reporte del DANE, quiero saludar al doctor Iván Jaramillo, director del Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario. Doctor Jaramillo, buenas noches, bienvenido a Signo Pesos, ¿cómo ha estado? Doctor Jaramillo, prácticamente 4 años, doctor Jaramillo, sin un desempleo en un solo dígito, es decir, por debajo del 10%. ¿Por qué tan difícil lograr este hito nuevamente? Sí, era una de las metas propuestas cuando empezamos el proceso de reactivación económica luego de la pandemia. Era muy complejo, de hecho se había visorado que íbamos a estar por debajo de 2 dígitos en el primer semestre de 2023, luego se ralentizó todo, se puso más complejo por la creciente inflación, por la devaluación y el estancamiento del crecimiento económico, pero parece estar dando resultados muy positivos toda la política activa de estímulos a la nómina, de las rutas de empleo, de las políticas activas que han permitido reducir a un dígito las cifras de desempleo oficial, que parece con moderado optimismo puedan mantenerse de cara a la finalización del año por la estacionalidad de este periodo que normalmente presenta cifras mucho más positivas que el resto del año, ¿no? Cuando miramos las cifras de desocupados o de desempleados en el país, todavía supera los 2.400.000. Es una cifra relativamente alta todavía, teniendo en cuenta, digamos, estos mismos datos, pero antes de que llegara la pandemia. Es una cifra alta si no solo se toma en cuenta el número de desempleados, sino el porcentaje informales y el porcentaje inactivos.
Luego, subsisten los retos para el sistema laboral colombiano de mantener la estrategia de promoción de las rutas de empleabilidad en la formalidad y ojalá la recuperación de los niveles de empleabilidad bajo la formalidad y el trabajo decente. Desafortunadamente, América Latina y el Caribe se ha caracterizado siempre por altos niveles de informalidad y desafortunadamente en la región la recuperación de los niveles ocupacionales se ha apalancado en espacios de informalidad que no son necesariamente los deseados y no necesariamente corresponden a los canales de reactivación y recuperación de ingresos queridos en la formalidad, en el trabajo con derechos y los estímulos que hay hacia la informalidad, ¿no? Es que precisamente sobre esa cifra le quería preguntar. Ya más adelante sobre informalidad, primero sobre tasa de ocupación, estamos llegando casi al 58%, está subiendo. ¿Eso qué significa? ¿Eso es bueno o eso es malo? No, es positivo saber que la gente, las personas que nos están escuchando están recuperando fuentes de ingresos, fuentes de acceso a trabajos remunerados. Eso es positivo. Lo que sucede es que la caracterización no es necesariamente la que queremos. Habría que apalancar y mejorar y poner el acento en las rutas de los servicios de empleo nacionales y locales para mejorar los canales de acceso a las fuentes de ingreso, a las fuentes de trabajo, ojalá con trabajo decente. Sí, la tasa de desempleo solo en las principales ciudades, las que más habitantes tienen, también se ubica en un solo dígito, 9,9% para el mes de octubre, pero aún así es superior esta cifra al promedio nacional. ¿Por qué ocurre este fenómeno? Porque desafortunadamente el aparato productivo colombiano normalmente está muy centralizado, hay pocas oportunidades de empleo en las regiones más afectadas por las problemáticas de desempleo, normalmente la oferta es institucional pública y no hay fuentes de empleabilidad en otros sectores como ocurre en las grandes ciudades y por eso se observa ese contraste. Ahora ese contraste es mucho más acentuado cuando uno hace la revisión de lo urbano y lo rural, encuentra mayores diferencias y mayores espacios de análisis, pero en definitiva, desafortunadamente, el aparato productivo colombiano se concentra en esas principales ciudades y las posibilidades de acceso a empleo, las posibilidades de rutas, de fuentes de ingresos, pues normalmente se concentran en esas grandes ciudades, por eso esas diferenciaciones y esas asimetrías que se reflejan en el informe. Hablando de asimetrías, ¿qué ocurre con ciudades como Quibdó, Ibagué y Riohacha, donde tienen unos desempleos todavía muy altos? Para esas ciudades es difícil como que alinearse a la tendencia nacional y tener desempleos por debajo del 10%. Sí, desafortunadamente es un tema histórico y recurrente, esas ciudades que se acaban de mencionar, más Cúcuta y otras ciudades que normalmente cuando uno estudia ya la desagregación por ciudades de las cifras son las más afectadas. Insisto en que la oferta de acceso a trabajos pues es reducida y esas ciudades están caracterizadas por una oferta prevalentemente pública, muy compleja de acceder para la mayoría de ciudadanos y habitantes de esas ciudades que debería intervenirse y corregirse para lograr presencia estatal, presencia a los servicios de empleo nacionales y locales y rutas que privilegien la formalidad y el acceso a un trabajo que pueda garantizar el ingreso al menos vital de los hogares en esas ciudades. Cuando miramos sectores como el comercio, como las actividades artísticas, los conciertos están generando mucho empleo y todos esos eventos similares también a la industria manufacturera, pues ahí vemos sectores que están aportando positivamente a la generación de nuevos puestos de trabajo. Pero hay otros sectores que no tanto. ¿Por qué también se presenta esa asimetría entre uno y otro? Sí, esos sectores que están aportando hoy prevalentemente a la generación de empleo son los sectores claramente que se afectaron en mayor forma en la pandemia, en las políticas de aislamiento para el control de la pandemia. Luego, para hacer un efecto rebote que hace que la muestra dé unos resultados muy positivos, pero que de cualquier forma demuestran la necesidad de intervención diferencial por sectores también para mejorar las rutas de empleabilidad en los sectores que menos han contribuido al crecimiento del empleo, al menos durante este trimestre. Pero si uno hace el contraste, paradójicamente son los sectores más afectados en la pandemia, ahora están reportando uno de los mayores apalancamientos para la mejora de los niveles de empleabilidad, ¿no? Claro, es que el comercio y las actividades artísticas, esos dos sectores particularmente fueron los más damnificados durante los confinamientos. Ahora, brecha de género, ¿por qué mientras las mujeres tienen un desempleo superior al 12%, la cifra para los hombres ya está por debajo del 8%?
Sí, desafortunadamente la brecha por género en Colombia es recurrente, tenemos problemas culturales muy complejos de invertir, pero mantenemos un sistema de regulación que favorece la penalidad por maternidad, la distribución de cargas de cuidado prevalentemente no remunerado en cabeza a las mujeres y unos factores culturales que impiden para las mujeres tener las mismas cifras de ocupación y todavía un camino por recorrer allí, ¿no? Yo modestamente pensaría que una promoción y un privilegio en la última ley 2114-2021 de la licencia parental compartida un poco más acentuada ayudaría a mejorar esas cifras de brecha ocupacional que reporta este informe y que demuestran el mantenimiento de barreras para las mujeres para ingresar en igualdad de condiciones que los hombres al mundo laboral. Insisto, la penalidad por maternidad y los factores culturales favorecen normalmente el mantenimiento de esas brechas en países como Colombia, donde la licencia maternidad es sustancialmente mayor a la licencia paternidad y hay un rezago cultural machista en la distribución de asignaciones de tareas de cuidado, sobre todo no remunerado. Dos cifras me llamaron particularmente la atención. Una, el desempleo como tal, que se ubica en un solo dígito. Yo creo que nadie en el mercado esperaba eso. Y segundo, la informalidad laboral, 57%. ¿Eso qué significa? Y le quiero preguntar si es una cifra alta para usted. Sí, para todos los televidentes es una cifra alta porque refleja que más de la mitad de las personas encuestadas reporta estar trabajando sin derechos, sin protección social, sin diálogo social. Claro, la metodología de medición no es la que yo estoy advirtiendo, sino es una metodología distinta en función del número de trabajadores que tiene cada empresa, pero la informalidad, como digo, es una problemática característica de América Latina y el Caribe que hay que buscar corregir y es especialmente preocupante porque entonces esa buena noticia tan positiva de volver a la cifra de un dígito de desempleo, pues yo sé que cualquiera de los que nos está escuchando, sí, pero es que yo trabajo sin derechos, yo trabajo vendiendo dulces en la calle, yo trabajo sin condiciones, si me pasa algo no tengo respuestas institucionales. Luego, desafortunadamente, el apalancar la reducción del desempleo en espacios de informalidad genera problemas sociales luego muy complejos de corregir porque los incentivos a la informalidad en nuestro ordenamiento son muy claros y se han profundizado y lograr recuperar a esos trabajadores para la formalidad es un reto cada vez más complejo. Ahí también hay cifras distribuidas regionalmente, especialmente recuerdo Riohacha tiene una especial problemática de informalidad y hay algunas ciudades que la acompañan que son espacios de muy difícil inversión de esa tendencia en la informalidad en la generación de empleo tan necesario para que tengamos un sistema económico y laboral saludable, ¿no? Sí, profesor Jaramillo, una última pregunta sobre otro dato interesante. Subempleo, ¿qué significa? Está en el 8%, aparentemente está subiendo. ¿Qué significa? ¿Cómo interpretar ese dato? Ese es un dato muy interesante y agradezco mucho la pregunta porque, claro, el subempleo es cuando las personas están trabajando, están desarrollando actividades en espacios inferiores a los cuales ellos consideran que deben estar vinculados o inferiores a los que corresponden a su formación y trayectoria, etcétera. Entonces, esa cifra que está aumentando refleja toda la presión que generó la pandemia de muchos colombianos que perdieron su empleo y para recuperarlo, pues tuvieron que buscar espacios no necesariamente idóneos dentro de su imaginario, no necesariamente con el apetito que ellos quisieran para ascribirse al sistema de relaciones laborales. Luego, esa cifra refleja las complejidades de la recuperación de los niveles de empleabilidad después de una crisis como la que tuvimos, después de la pérdida de empleos derivada de las políticas de confinamiento y la reducción de estándares laborales, que significa el subempleo y el encuadrar a personas en actividades para las que no están necesariamente preparadas y que corresponden a su trayectoria y a sus aspiraciones, ¿no? Ramillo, muchas gracias por acompañarnos esta noche en Signo Pesos. Gracias por esta explicación sobre estas, digamos en términos generales, cifras positivas del mercado laboral. Seguiremos hablando. Una feliz noche. Muchas gracias. Un saludo para todos los televidentes. Me da mucho gusto. Regresamos a Signo Pesos. La plenaria de la Cámara de Representantes aprobó en las últimas horas y en segundo debate un proyecto que busca regular el funcionamiento de las plataformas de criptomonedas en el país. Para analizar el tema quiero saludar al doctor Alejandro Beltrán, gerente de Buda.com. Alejandro, buenas noches, bienvenido a Signo Pesos, ¿cómo ha estado? Víctor, un gran saludo a ti y a toda la audiencia. Alejandro, ¿este no era un proyecto que ya se había presentado en el pasado o es un proyecto distinto?
Sí, en efecto es un proyecto que viene desde el año 2018 intentando pasar las legislaturas. Sin embargo, es un proyecto cuyo antecedente tuvo 3 legislaturas fallidas y hacia el final de la legislatura del Congreso pasado logró pasar en primer debate. El día de ayer se dio la ponencia para el segundo debate en Cámara, que fue aprobado efectivamente con algunos articulados por modificar, pero ya viene dando pasos adelante y ahora, paso adelante y ahora pasa a plenaria del Senado en el año 2023. Y con lo ocurrido en las últimas horas con este proyecto, ¿cree usted que ahora sí hay como un ambiente en el Congreso de la República para que se convierta en ley de la nación? Pues creo que aparte del ambiente que hay, que vemos que es positivo ya que hay una aprobación y un quórum frente a la aceptación de este proyecto de ley, hay una gran necesidad y se materializa un poco en el entorno que está pasando alrededor de la industria cripto a nivel global. Brasil acaba también de aprobar un proyecto de ley para declarar a Bitcoin como medio de pago y eso genera realmente una formalización de la industria, más allá de que esta industria no sea ilegal en el país. Sí se hace necesario que se generen buenas prácticas y se identifique a partir de entes de vigilancia cuáles plataformas cumplen con los requisitos contemplados en el proyecto de ley. Claro, ¿qué busca, Alejandro, exactamente este proyecto que avanza por el Congreso de la República? Bueno, básicamente el espíritu del proyecto consiste en 2 verticales. La primera, efectivamente, es buscar la protección del usuario o del consumidor final para que identifique plataformas cuyas prácticas estén relacionadas a la prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo, que tengan políticas de ciberseguridad y seguridad informática basada en la normatividad local y sobre todo que también cumplan las disposiciones normativas en materia de protección al consumidor en el país. Esto también suma el registro único de plataformas de intercambio de criptoactivos que está contemplado en el proyecto de ley para que el ente de vigilancia que va a ser escogido por el gobierno nacional pues pueda tener las bases para que cualquier usuario que identifique en el registro público la plataforma, pues pueda acceder a ella y también, obviamente, se relegue a aquellas plataformas que están haciendo malas prácticas o que de alguna forma también se identifiquen estafas y fraudes. Y en la vertical segunda, lo que requiere un poco, y también es otro espíritu de la ley, es que se reconozcan la industria de los criptoactivos y que se hagan procesos de formalización de quienes hoy en día estamos operando en Colombia intercambios relacionados con criptomonedas. Alejandro, desde que ustedes llegaron al mercado colombiano, pues siempre han querido ir de la mano con la regulación. Si los quieren vigilar por aquí, ustedes buscan cómo cumplir todos estos requisitos. Me imagino que ustedes estarán inscritos en esa base de datos de plataformas que prestarán estos servicios de intercambio, de compra y venta de criptoactivos. Pero ¿qué pasará con las plataformas que no lo hagan, que no se inscriban y que no cumplan con los requisitos de esta ley? ¿Podrán seguir operando en Colombia? Bueno, hay varios elementos que podrían hacer que estas plataformas que no tienen operación o no tienen registro directamente por el ente de vigilancia se mantengan un poco en la ilegalidad por no cumplir con los requisitos. No obstante, el ciudadano de a pie pues es autónomo e independiente de escoger las plataformas que estén por fuera de la jurisdicción colombiana con los riesgos asociados a lo que esto conlleva. Lo importante es que el ciudadano tenga las herramientas para que a través de los registros y a través del ente de vigilancia encargado de esta industria, pues pueda realmente identificar qué plataformas son confiables o al menos si tiene alguna reclamación, pues efectivamente sea sobre una sociedad legalmente constituida en el país o de una compañía que realmente tenga una operación activa cuyo ente de vigilancia lo esté monitoreando y controlando. Este es un paso muy, muy importante para la industria cripto, pero sobre todo para la protección del consumidor que quiere acceder a las criptomonedas, pero que realmente no tiene herramientas y que el gobierno hoy en día se pone la camiseta para poder monitorear y controlar este tipo de actividades. Eso quiere decir, Alejandro, que en la práctica, después de aprobada esta ley, si un colombiano quiere comprarse un Bitcoin, no sé, un pedazo de Bitcoin, y tiene 2 opciones, una plataforma que no esté dentro de este registro único y otra que sí lo esté, preferiblemente irse por el camino de la plataforma que sí está en este registro, porque por detrás hay como toda una vigilancia, por lo menos tienen algo de supervisión en Colombia.
Seguramente muchos de nuestros usuarios y obviamente el ciudadano a pie que pregunta sobre las criptomonedas tiene mucha resistencia porque no hay una regulación o no hay una formalización a partir de normas aquí en el país, aparte de las que ya existen producto de las circulares de la Superintendencia de Sociedades, de la OIAF y próximamente de la Superintendencia Financiera. Pero lo que sí es cierto es que esta persona ya va a poder acceder a este mecanismo con la confianza de que hay una protección del Estado, que en algunos genera una ambigüedad de tipo filosófico, pero que realmente quienes quieren acceder y tienen miedo, pues hoy en día ya la formalización va a permitirles tener al menos gran parte de las garantías que se da para acceder a las criptomonedas de forma fácil, segura y con los mecanismos de protección jurídica. Alejandro, ¿este proyecto de ley puede mitigar de alguna forma riesgos de el hundimiento, del quiebre de ciertas plataformas y que por ende se vean afectados los ahorros, las inversiones de muchas personas, como ha ocurrido, por ejemplo, con el caso FTX en las últimas semanas? Pues, a ver, creo que ese es un paso bastante importante que se da dentro del proceso de formalización, pero sobre todo de que el ente de vigilancia pueda acceder a la información para poder realizar auditorías propias de estos manejos. A partir del ente de vigilancia que, como digo, lo va a escoger el gobierno nacional después de haber pasado, si es que pasan las dos ponencias siguientes, el sistema va a permitir que el ente de vigilancia ponga a disposición los requisitos del manual de operaciones con el cual deben funcionar y cuáles son los requisitos de información que deben tener ante este ente de vigilancia. Por ende, creo que es un proceso que mitiga gran parte de los riesgos asociados al fenómeno que está pasando a nivel mundial y genera una transparencia y confianza para quienes queremos entrar en los procesos de formalización, pero sobre todo también efectivamente de las exigencias de auditoría que tengan los diferentes entes de control. Este proyecto, Alejandro, está pasando por el Congreso de la República, ya ha tenido como el visto bueno de ciertos partidos políticos, pero hay autoridades, sobre todo esas importantes, ¿no?, en el sector financiero, como la Superintendencia Financiera o el mismo Banco de la República, que estén apoyando esta iniciativa. Pues la verdad es que la Superintendencia Financiera, a partir de la circular o el proyecto circular 17, que todavía no se ha expedido, pues tiene una gran iniciativa de que esto pueda salir al menos dentro de la claridad jurídica que nosotros estamos demandando, porque las plataformas de intercambio necesitamos claridad jurídica para poder hacer una relación comercial o abrir un producto financiero con la industria financiera, y creo que el ánimo es, al menos desde la Superintendencia Financiera, muy proactivo. No sabemos desde las otras entidades cómo sea este ánimo, porque realmente hay preocupaciones que de alguna forma son legítimas, pero otras que realmente tienen una apertura al debate por parte de los estigmas que sufrimos en esta industria. Pero entendemos que por las iniciativas de esta circular, que esperamos que se expida pronto también, porque requerimos mayor claridad jurídica, creo que hay un buen ánimo, al menos desde el supervisor financiero. Alejandro, muchas gracias por esta explicación y una feliz noche. Víctor, muchas gracias a todos y una feliz noche. Alejandro Beltrán desde Buda.com. Hacemos otra breve pausa, pero ya les contaremos sobre los grandes avances en el sector cafetero revelados hoy en el Congreso que adelanta este sector. Ya volvemos. Volvemos a Signo Pesos. Las autoridades nacionales no han hecho claridad sobre la situación real de Hidroituango, que tiene plazo hasta la medianoche de hoy para empezar a generar electricidad. Según se anunció, la central está ya en condiciones de ofrecer electricidad al mercado de manera comercial, aunque en realidad no está operando en firme. Tampoco es claro si deberá pagar o no una multimillonaria multa a la CREC. Veamos. Los ojos del país están puestos en Hidroituango, no solo por el riesgo que genera prender sus turbinas, sino por el impacto financiero de una millonaria sanción que tendrían que pagar si no inician la generación antes de medianoche. Esta obra tiene unos compromisos energéticos con el gobierno y ese compromiso consiste en entrar en operación hoy mismo. La Comisión de Regulación de Energía y Gas es la entidad que debe certificar si cumplieron o no y, en dado caso, imponer o no la multa, que es de $180 millones. Nosotros hoy no tenemos ninguna duda de que EPM cumplió oportunamente con lo que exigía la regulación. Por eso yo creo que ya no hay que hablar ni de sanción, multa, garantía, ya es simplemente disfrutar
de una energía que es limpia, que va a ser barata y que va a estar disponible. Sin embargo, aunque la CREC aún no se ha pronunciado ni certifica el cumplimiento de EPM, XM, que es la entidad encargada, entre otras cosas, de verificar la demanda y la oferta energética del país, aseguró que con el resultado de las pruebas ya realizadas, Hidroituango y EPM pueden esquivar la multa y evitar hacer efectivas las garantías por cargo de confiabilidad. El Hidroituango ya, digamos, cumplió las condiciones que desde el punto de vista técnico se requieren y que están definidas en la regulación para entrar a conectarse al sistema. Entonces ellos a partir de mañana pues están en operación comercial. Esto significa que como proyecto el país lo tiene a disposición. En otras palabras, aún no tenemos energía, pero ni la empresa ni las finanzas de Medellín se van a ver afectadas. No implica necesariamente que la planta va a entrar a generar, está habilitada para hacerlo, y esto lo que implica es que no se le van a ejecutar las garantías asociadas a sus obligaciones de cargo por confiabilidad. Ahora bien, para empezar a generar energía se necesita seguir haciendo otras pruebas, como lo explica el alcalde de Medellín. Como lo hemos demostrado ya, esta es una operación segura, este es un proyecto seguro, es un proyecto que no requiere evacuaciones para hacerlo. Sin embargo, acatamos la resolución de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y por eso se va a hacer la evacuación, que no es necesaria, pero se va a hacer. Por ahora no hay una fecha clara cuándo el país podrá contar con la energía generada en Hidroituango, que corresponderá al 17% de la demanda nacional. Y comenzaron esta mañana las conversaciones formales entre el gobierno, las centrales obreras y gremios económicos para fijar el incremento del salario mínimo para el próximo año. María Camila Delgado nos cuenta qué tanto avanzaron en el encuentro de hoy. Con esta reunión arrancó la discusión del salario mínimo para el próximo año. En la mesa se sentaron el gobierno, las centrales obreras y los gremios. Aunque la reunión se extendió por 3 horas, aún no hay un punto de partida claro para las discusiones. A Colombia lo que le decimos es que con toda la responsabilidad y con toda la rigurosidad que nos ha caracterizado, estaremos trabajando para que estas cifras sean las más convenientes para las mayorías colombianas. Las partes se fueron con una tarea: definir por cuál metodología se inclinarán para establecer el incremento. Hay 3 opciones: la de la OCDE, Conference Board y la CLEMS. 3 metodologías, 3 nuevas propuestas, hay unas innovaciones y eso es lo que estamos debatiendo y ya mañana nos quedaremos claramente en la cifra que ustedes están esperando con tanto anhelo. El porcentaje, de acuerdo a las primeras puntadas, indica un incremento que puede ser entre el 12 y el 15%, pero al momento todo es incierto. Un incremento del salario mínimo superior a la inflación generará brechas entre el mercado formal e informal de trabajo, porque será más costoso contratar mano de obra y seguramente hará más difícil disminuir la informalidad laboral. Lo cierto es que el salario mínimo por ley tiene una base que se debe respetar. El aumento del salario mínimo por ley no puede estar por debajo del nivel del IPC. Entonces hay que entender, digamos, que estamos también en un contexto de alta inflación que va a tener una incidencia y una implicación ahí en esa negociación. Digamos que ese es el cronograma que se espera en las negociaciones. Por ahora se espera que el 9 de diciembre ya se conozcan formalmente las propuestas de incremento de todas las partes. Y ahora nos vamos con esta que es la cifra económica del día. Es la siguiente: 5%, y corresponde al incremento registrado en la llegada de remesas a países de ingreso bajo y medio, según el reporte del Banco Mundial. Ese aumento es frente al año 2021, cuando se había registrado un crecimiento del 10% en total. Este año se estiman remesas por 626.000 millones de dólares que ingresaron a estos países emergentes. Y ahora nos vamos con estos que son los indicadores económicos que usted debe conocer siempre antes de irse a dormir. Tasa representativa del mercado, dólar, que regirá para mañana, será de 4.815 pesos con 59 centavos, subió 6 pesos con 8 centavos. El petróleo de referencia Brent para Colombia tuvo un incremento del 2,89%, se ubicó en $85 con 43 centavos por barril. El precio interno del café colombiano subió y quedó en promedio para mañana a 1.997.000 pesos por carga. El índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia tuvo una caída de 0,46%. La acción más valorizada fue
BBVA Colombia, Banco BBVA, con ganancia del 11,11%, y la acción que más bajó fue la de Mineros, que tuvo un retroceso del 10%. Y antes de despedirnos, los dejo con este dato. Este año se registraron varios récords o hitos en el sector cafetero colombiano. Según la Federación Nacional de Cafeteros, el valor de toda la cosecha fue histórico, 14,5 billones de pesos. El precio interno de la carga en promedio fue de 2.440.000 pesos. Las exportaciones llegaron a 3.748 millones de dólares en lo corrido de este año hasta el mes de octubre. Esto significa un aumento del 36,7% frente a las registradas en el 2021. En parte por los buenos precios del café. Así terminamos por hoy. Los esperamos mañana con una nueva emisión y con toda la información económica que usted necesita saber. Recuerde, esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Que tengan una feliz noche.